Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves 20, por allí, 29. Ya nos falta un día nada más para culminar con este mes 10 del año, este mes 9, entrando en el mes 10 ya en bajadita hacia lo que es el fin de año. Bueno, este saludo por supuesto llega a ustedes en nombre de todo el equipo de Global TV, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Esmi Lucena y de quien les habla Franklin Mendoza. Esta es una producción del grupo Global Media y precisamente si usted quiere volver a ver esta entrevista, unos 45 minutos luego de haber terminado, podrá disfrutarla de nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Puede buscarlo por allí como Grupo Global Media o en nuestra página web Global Media. A ver, Grupo globalmedia.club. Es muy importante el .club, no coloquen .com porque se van a ir a otra página. Bueno, allí les dejo esa información, también el número de contacto, el 0426-158-3777. Recuerden que estamos en vivo, así que pueden hacer sus preguntas, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de dinero, de economía. Es el tema que nos ocupa prácticamente los venezolanos todos los días. Se han hecho anuncios importantes en estos días económicos con respecto al salario, los aguinaldos, en fin. Si hay alguien que nos puede ilustrar de todo lo que ha venido pasando económicamente aquí en Venezuela y que nos puede decir aquí en Alto Cuyo qué es lo que está ocurriendo, es Guillermo Pérez. Bienvenido, Guillermo, a Conversación Amena una vez más. Gracias, Franklin. Para mí es un placer compartir contigo en este espacio y, como no, con todos los televidentes del grupo Global Media y todos los tocuyanos que, Así es. bueno, tenemos un cariño especial, somos de aquí. En mi caso, soy de acá, vivo acá y, bueno, siempre me preocupa lo que es el acontecer diario acá en el municipio de Monagas. Así es. Bueno, Guillermo, una de las últimas veces que habíamos estado conversando de la economía, precisamente hace casi un año, tú nos advertías que se iba a comenzar a cobrar un impuesto a las transacciones financieras en dólares. Efectivamente, así fue. Se decretó eso a principios de este año, se comenzó a aplicar y ya tenemos unos cuantos meses con ese impuesto a las grandes transacciones financieras, pero que en realidad no eran a ninguna grandes transacciones, en realidad era a cualquiera de nosotros que iba a hacer una compra e iba a pagar en divisas, pues ese impuesto hay que pagarlo. Para ti, ¿cuáles han sido los resultados de la aplicación de ese impuesto? ¿Realmente se logró lo que el gobierno a voz populi, digamos, justificó para la aplicación de ese impuesto? ¿O qué se ha logrado en materia económica con la aplicación de ese impuesto? Mira, la verdad, Franklin, es que el impuesto lo que vino fue a encarecer la vida del venezolano, a traer un poco más de dificultad. Incluso hay datos que llaman mucho la atención, como por ejemplo, cuando tú revisas la cifra del presupuesto nacional, te consigues con que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que objetivamente debería aportar mayor, tener mayor preponderancia en ese presupuesto, tiene aproximadamente un 13% de peso en ese presupuesto, mientras que el impuesto a las grandes transacciones financieras tiene un 16% de peso. Entonces, en una economía dolarizada de hecho, más no de derecho, porque no hay ninguna clase de ley que regule esa dolarización, sino más bien la gente la tomó por una válvula de escape, una forma de dinamizar la economía, hasta el punto de que en estos días yo fui a Barinas y me asombré porque el peaje te lo cobran en dólares, en pesos colombianos, en bolívares o incluso en euros, y el vuelto te lo dan en la moneda que tú solicites también. Entonces, fíjate, un organismo del Estado, como lo es el peaje, porque es una concesión que da el Estado precisamente para cobrar un impuesto, como lo es el transitar por las autopistas venezolanas, haya exista esa variedad de monedas para el cobro de ese impuesto. Fíjate, este impuesto vino a traer esa dificultad porque todo venezolano va a comprar su medicina, va a comprar X compras, que hay mayor cantidad de dólares en la calle que de bolívares. Tú vas a un banco de repente a buscar 2.000 bolívares y el banco no te va a dar esa cantidad en efectivo, pero si tú consigues la forma de tener tus 500, tus 600,
100 dólares, la cantidad que sea en dólares, ¿no? Entonces, cuando vas a comprar, vas a pagar en dólares, por supuesto, te sale más costoso la compra que estás haciendo. Y fíjate, esto es un tema de voracidad fiscal de el gobierno venezolano. ¿Por qué? Cada día se crean más impuestos, hasta el punto, ayer teníamos un programa en YouTube, conversando con tu gremio, un diálogo con el gremio, y conversamos sobre un proyecto de ley que hay para la armonización y coordinación tributaria, que ya se hizo en alguna vez con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero viene a regular esa actividad que estaban teniendo los municipios. Si bien es cierto que vulnera un poco lo que es la autonomía del municipio, ¿verdad? También viene a quizás a coordinar un poco, porque hay municipios que se habían salido un poco de estas potestades tributarias. Había Sí, municipios que estaban cobrando, incluso fíjate, lo conversaba ahora con una persona y le decía, ¿cómo es posible que tú por lo menos en Barquisimeto, un gimnasio, pague una alícuota del 12% sobre las ventas brutas? Fíjate el impuesto a las grandes transacciones financieras, hablamos de que es un 3%, ¿verdad? Aunque es bueno hacer esta acotación, en el artículo 4, el numeral 5 te establece que son las transacciones que tú hagas en divisa, pero a través de la intermediación de la banca, esa alícuota puede ir desde el 2 al 8%. Hoy en día es el 3%, pero nadie te dice que con la voracidad del Estado venezolano, pasado mañana, el próximo año, lo aumenten a 5, lo aumenten a 6. Pero el caso que llama más la atención es que el numeral 6 de ese artículo 4 te establece que para las compras que tú hagas en divisas en efectivo, ¿verdad? La alícuota va desde el 2 al 20%. Hoy en día es el 3%, vuelvo a repetir, pero estamos ante un Estado con una exacerbación del gasto público. No hay quien detenga ese gasto público, cada día hay más empleados, hay empresas expropiadas que no están produciendo nada y que por supuesto son una carga para el Estado. Y bueno, todo eso se está financiando con impuestos hasta el punto de que tú entras a páginas del Observatorio Venezolano Financiero y te consigues con que el 96% del presupuesto, el 98% del presupuesto venezolano está financiado con impuestos. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la producción petrolera? sí. ¿Qué significa? Hace 2 días, precisamente el Banco Central de Venezuela anunció que se eliminaban los montos mínimos para el retiro o las transacciones en los bancos en divisas, ¿verdad? Más sin embargo, se coloca un límite. Ya eh, hay una cantidad específica mensual y anual para los retiros en divisas, en otra moneda. Pero ya usted, si usted quiere cambiar $1 o €1, pues ya no tiene problema, puede ir a hacerlo. ¿Qué significa que el Banco Central haya tomado esa medida? Mira, esa medida viene un poco a buscar la manera de frenar el aumento de medio del dólar. ¿Qué sucede? Cuando tú ajustas el dólar por inflación o haces el estudio del valor que objetivamente tiene el dólar, ese roza los 25 bolívares por dólar. Pero ¿qué sucede? Estamos en una economía donde el gobierno interviene, las mesas de cambio. En cualquier economía sana, lo ideal es que nosotros, a través del intercambio, ya sea exportaciones, ya sea la misma producción petrolera, ¿verdad? Nosotros tengamos divisas. Y esas divisas vienen al mercado interno venezolano. Aquí se acabó prácticamente la exportación. Sabíamos que duramos 3 años con la frontera colombiana, la más activa, quizás una de las más activas del mundo, estaba cerrada. Entonces, ese intercambio se volvió prácticamente algo ilegal y pocos dólares entraban al mercado venezolano. Los que entraban a través de dónde? De las remesas, a través de la poca producción petrolera. Entonces, fíjate, tenemos un dólar que está superditado a precisamente esa inyección del banco. ¿Hasta cuándo puede soportar el Banco Central de Venezuela inyectar? Bueno, ya tenemos unas reservas líquidas de 1.000 millones de dólares que la intervención hace 15 días a la mesa de cambio fue de 200 millones de dólares. Entonces, eso se hace insuficiente. ¿Qué están tratando de hacer ellos? Tenemos una inflación dolarizada también. La gente carga dólares en la calle y por supuesto que consume, porque en Venezuela no tenemos una política, una costumbre de ahorro. Yo sé que suena algo absurdo porque con tantas necesidades, ¿quién va a ahorrar? Si tú ganas sueldo mínimo, si tú solamente ganas para cubrir tus necesidades, ¿cómo vas a ahorrar?
pero aquí hay un consumismo también exacerbado, una economía donde tú sales incluso a la defensiva, porque no sabes qué día se va a acabar la harina, qué día no va a haber gasolina, entonces tú sales a comprar todo lo que puedas y con eso es que te protege. Y hay esa inflación en bolívares y por supuesto, si tú revisas los precios en dólares, te consigues con que incluso el precio de los productos en dólares que debería mantenerse estable también se ha incrementado. Claro. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte, pero hay mucho que conversar todavía, Guillermo. Una de las cosas, por supuesto, es la apertura de la frontera, ¿verdad? Hay mucha expectativa a nivel comercial, pero también hay mucha preocupación. Como conversábamos fuera de cámaras, y también, pues ya eso está saliendo en los medios de comunicación, el comerciante venezolano, el productor venezolano se preocupa porque no está en ese momento en la capacidad de competir con el hermano país en materia económica. Es decir, la producción que se tiene allá, por supuesto, no se compara a la que tenemos aquí en este momento. Y bueno, a nivel de precios hay una diferencia importante. Esa es la preocupación sobre todo del comerciante venezolano. Pero también quisiera preguntarte acerca de unas declaraciones del economista Asdrúbal Oliveros con respecto a esa inyección de dinero que sigue implementando el Banco Central de Venezuela para tratar de frenar el precio del dólar. Vamos entonces a un corte y ya venimos con estos temas con Guillermo Pérez. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, conversando con el licenciado Guillermo Pérez. Bueno, Guillermo, hace unos días pudimos leer unas declaraciones en un reportaje especial que le hicieron a Asdrúbal Oliveros, el economista. Él decía que él estaba en desacuerdo con otros economistas que dicen que esa inyección o ese dinero inyectado por el Banco Central para tratar de controlar al dólar o el precio del dólar, era producto o venía de las reservas de Venezuela, las reservas internacionales. Él decía que ese dinero viene, es realmente del petróleo, porque aún Venezuela, por supuesto, sigue teniendo el petróleo como principal fuente de ingreso y que precisamente iba a depender del petróleo la cantidad de dinero que pueda inyectar el Banco Central o seguir inyectando a los bancos para tratar de controlar la inflación o por lo menos el precio del dólar. Y que bueno, a raíz de que precisamente en estos días la producción ha seguido bajando, no creo que se llegue a esos 2 millones que Maduro dijo que íbamos a tener 2 millones de producción de petróleo a final de año, y que a raíz de eso, pues entonces se produjo esa subida del dólar hace unas semanas atrás. Sí, fíjate, mira, respeto la opinión del economista Drubal Olivero, pero ¿qué sucede con este caso? Nuestra producción petrolera, recuerda que nosotros no solo tenemos una producción petrolera deficitaria, sino que también tenemos un tema de la ayuda a Cuba. Tú revisas en las aplicaciones que hay, así como hay para seguir aviones, hay para seguir barcos, y tú revisas esas aplicaciones y te das cuenta cómo semana tras semana a Venezuela llegan incluso hasta 5 cargueros o supertanqueros a cargar combustible venezolano para llevar a Cuba. Como nosotros, incluso el presidente lo acaba de denunciar, una ayuda a Cuba por el tema de el huracán. Entonces tú te preguntas, en un país donde incluso ninguna ciudad tiene los acueductos apropiados, ¿no? El tema del alcantarillado, el tema de las aguas servidas, ¿verdad? Y todos están colapsando, hasta el punto de que aquí se presentaron estas lluvias y bueno, yo hablaba con mi hermana que vive en el extranjero y yo le decía, ¿cómo están allí en el sur de la Florida? Porque aquí en el norte de la Florida, bueno, estamos igual que ustedes, estamos sin luz, estamos sin agua por el tema de la reparación que se está haciendo, ¿verdad? Y estamos inundados también, estamos inundados producto de la falta de inversión en todo lo que es la infraestructura, ¿no? Entonces, lo ideal sería que, claro, que esos dólares que entran producto de la venta de petróleo fueran a dar al mercado. Y cómo no, yo recuerdo cuando Cadivi
cuántos empresarios podían acceder al tema de dólares preferenciales y potenciar la producción, quizás agrandar sus empresas. Se podía hacer muchas cosas, pero fíjate, allí hubo un privilegio, empresas que pertenecían a personajes del gobierno que sí se potenciaron y mientras que otros decayeron porque no se les otorgaba divisas, etcétera. Entonces, lo ideal en una economía es que estos dólares que entren al mercado vengan producto precisamente de ese intercambio económico comercial. Si viene subsidiado por el gobierno, como lo estamos conversando, a través de la quema de reservas, ¿verdad? Entonces, no es sano para la economía. Claro. Entonces, y por supuesto, ocurre lo que precisamente pasó hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Me imagino, llegó un momento en que el Banco Central no podía inyectar la cantidad que ha venido inyectando a la banca y se produjo esa subida violenta del dólar paralelo. El gobierno, pues sencillamente le decía o le dijo a los ciudadanos que era el comerciante el que estaba pues estafando, digamos, engañando a la gente, cobrándole a dólar paralelo, más no al dólar del Banco Central, que es lo que dice la ley, más sin embargo el dólar del Banco Central también subió, ya hoy está también en 8 bolívares y no volvió a bajar, lo que quiere decir que prácticamente sirvió para que el dólar del Banco Central también aumentara su precio y allí se ha mantenido en las últimas semanas. ¿Qué significa ahora, Guillermo, esta apertura de fronteras? Como decía antes, el comerciante venezolano muy preocupado, el productor venezolano muy preocupado porque no siente que está en capacidad de competir con el mercado colombiano y esos productos van a entrar definitivamente al mercado venezolano. Sí, fíjate, voy a sintetizar algo que conversabas del tema del dólar también rapidito para contestarte lo de la frontera. Mira lo que sucedió con el dólar. Incluso yo lo conversaba en muchos grupos de acá del Tocuyo, ¿no? Yo le decía, mira, lo hablaba con las autoridades, decía, si tú tienes un dólar que es el oficial, que está establecido por el Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Pero resulta que tú vas al banco y el banco te vende a una tasa superior. Efectivamente eso estaba pasando y en las publicaciones del Banco Central de Venezuela tú encontraban como el Banco de Venezuela incluso, que es un banco público, que es un banco del gobierno, vendía muy por encima de la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces, quiero conversar, si tú estás comprando dólares más caros, ¿cómo haces para vender a tasa BCB? Estás perdiendo allí. ¿Quién está asumiendo esa pérdida? El comerciante, el empresario. No puede cerrar porque entonces lo iban a acusar de sabotaje y lo iban a saquear, etcétera, ¿verdad? Tiene que verse en la necesidad de disminuir su patrimonio para cumplir una serie de leyes, para cumplir un capricho, quizás, ¿no? Entonces, eso allí es bastante problemática. Con el tema de la frontera, volvemos al caso de lo que hablábamos con lo de Cadivi, etcétera. Nosotros no estamos en condiciones para competir con un mercado colombiano donde aquí hay que ver dos variantes, ¿no? Primero, el comerciante venezolano está acostumbrado a tener una alta utilidad, mientras que el colombiano migró a la política americana, a la política de los Estados Unidos, y él trabaja para vender cantidad. Tiene una utilidad reducida, pero vende mucha cantidad, ¿no? Y eso es lo que le permite incluso mantener una alta tasa comercial, se podría decir. Cuando nosotros lo vivimos aquí antes de la apertura incluso del puente, fíjate, lo conversaba con mis alumnos de economía de la UNEYEG y le decía, mira, no es posible que tú vengas a comprar aquí un refresco contrabando, Pepsi Cola o Coca-Cola, y el de 3 litros te vale, por ejemplo, $2, y el refresco que se produce acá en Venezuela te vale $3 o 2.5. Entonces la gente dice, ¿cuál voy a comprar? El más barato, porque claro, es ilógico que tú le digas a la gente también, no, bueno, vamos a hacer una cosa, compra lo hecho aquí aunque esté más caro. Sabemos que hay una necesidad, hay una realidad, que es que la gente necesita abastecerse. ¿Y cuál que va a comprar? Lo más barato, por supuesto. Pero resulta que lo más barato no paga impuestos acá en la nación, no genera fuentes de empleo acá en la nación. Entonces, por lo tanto, tú estás vulnerando la economía de tu propio país. Y hoy en día lo vemos con la apertura de la frontera. ¿En qué aspecto? Va a entrar mucha mercancía de allá, mucha, porque ellos tienen una producción, se podría decir, bastante avanzada con respecto a nosotros, que tenemos
un parque industrial disminuido, envejecido. Además de esto, tenemos 4 y 5 horas y 6 horas sin luz, no tenemos agua, tenemos problemas de transporte que no permiten que el personal asista a las empresas y es difícil que una empresa en Venezuela te produzca incluso al 90%. Yeah. Es una desventaja. Ahora, la ventaja es que es comida barata para el pueblo venezolano. Y cómo no, si nosotros logramos potenciar lo que decía un poco Ular Pietri, sembrar petróleo, si nosotros logramos potenciar, exportar lo que nosotros somos fuertes, como el café, el cacao y todos esos rubros que nosotros somos buenos produciéndolo y producimos en cantidad, nosotros pudiéramos lograr una entrada de divisas que significaría, ¿no?, en la inversión en otros rubros para potenciarlo y estabilizar un poco esa economía que hoy en día estamos sufriendo. ¿Por qué consideras tú que es tan difícil? Porque indudablemente, bueno, se hizo pues un gran trabajo a nivel de gobierno, tanto del colombiano como del gobierno venezolano, de publicidad en los medios con esta apertura de la frontera. Luego leímos algunas opiniones de los habitantes de la zona y nos dicen que, bueno, que esa apertura no fue tal. Y de hecho, se ha conocido que solamente esa apertura se da o se ha dado a nivel de transporte comercial, pero a nivel aéreo, que ya se habían anunciado incluso una apertura aérea, no se ha podido dar. Y de hecho fue suspendida la venta de boletos de una aerolínea colombiana hacia Venezuela por parte del gobierno y no se sabe aún qué va a pasar cuando se reabre a nivel aéreo esa frontera, digamos, ese intercambio entre Venezuela y Colombia. ¿Por qué crees tú que se produce este fenómeno o se está produciendo este fenómeno? Mira, recuerda que Colombia depende mucho de la inversión que hace Estados Unidos para la guerra antidrogas, para la guerra contra esas organizaciones terroristas, ¿verdad? Y Estados Unidos invierte miles de millones de dólares anuales en Colombia. Venezuela todavía tiene unas sanciones que no le permite, ¿verdad?, hacer estos convenios plenos. Petro está en la mejor sintonía, incluso fíjate, esta sintonía es tal que regresa monómeros a la mano de Maduro y Maduro le pone uria más barata ya, hasta el punto de que, según cuestiones económicas que yo estaba viendo, cifras económicas, la tonelada de uria está saliendo, la que está enviando Venezuela para allá, $100 más barato, la que estamos enviando a como se estaba comprando en monómero. Eso se traduce en fertilizantes. Recordemos que monómero es 100% capital venezolano y que tiene una incidencia del 40% del mercado de fertilizantes colombiano. Entonces, estamos hablando de una participación bastante sustanciosa. ¿Qué sucede con esto? Urea barata, fertilizantes baratos, insumos baratos que van a traer productos del agro más baratos. Que el colombiano lo estaba acusando, decía, pero es que me están subiendo. Bueno, hablábamos tras cámara y yo te comentaba, es muy difícil hacer esta negociación porque Colombia tiene una inflación anualizada o acumulada de enero hacia acá de 10%. Venezuela tiene una de 153%. ¿Cómo compites así? Cuando tus productos van a ser caros allá y los productos ellos van a ser baratos para nosotros. Mientras, retomándote el tema de la negociación, mientras Estados Unidos invierte en Colombia, Colombia no va a querer perder esa alta cantidad de dinero que están invirtiendo los americanos allí, ¿verdad? Y por consecuente, tienen que, para hacer esta mediación con Venezuela, para llegar a estos convenios, no pueden molestar a los Estados Unidos. Tienen que llegar a un acuerdo que logre satisfacer a todos. Así es. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte, pero mucho que conversar todavía con Guillermo del tema económico en Venezuela y también ahora en Colombia. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta, sí señor, en conversación amena con Guillermo Pérez. Vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777, 0426-158-3777. Pueden hacer sus preguntas, estamos totalmente en vivo. Bien, Guillermo, el venezolano, sin duda alguna, pues
tripas corazón para poder sobrellevar la inflación que no se ha detenido. Quizás ha disminuido, digamos, ese crecimiento constante que ha tenido durante los últimos años. Este año, digamos, ha frenado ese crecimiento mensual, porque ya no se puede hablar en Venezuela desde hace mucho tiempo de una inflación anual, hay que hablarla prácticamente mensual. Y bueno, el venezolano ha tenido que saber sobrellevar esa inflación con un salario que hoy en día pues son 130 bolívares, equivalentes por allí a 14, 15 dólares aproximadamente. Recién, hace un día, se anunció el pago también de los aguinaldos de manera fraccionada. Es algo que temían precisamente los empleados públicos. De hecho, en algunas de las protestas que se han llevado a cabo durante las últimas semanas, ellos habían dicho que no iban a permitir eso. Pero lo cierto es que ya se anunció y el último pago se va a hacer por allí el 15 de diciembre, es decir, una parte en octubre, ahorita, los primeros días, dos partes en noviembre y una cuarta parte el 15 de diciembre. Mientras Guillermo por allí le traen agua, quisiera preguntarle a Guillermo qué significa eso, porque el venezolano realmente puede administrarse de tal manera que pueda rendir esas utilidades que tampoco van a ser muchas, tomando en cuenta el salario, el monto del salario. No sé qué opina Guillermo mientras por allí le traen agua, porque indudablemente ese ha sido el reclamo en los últimos días de los empleados públicos, también del magisterio, en fin, de todos los sectores. Cuéntame, Guillermo, para ti, ¿qué significa el que hayan fraccionado el pago de los aguinaldos? Mira, eso viene un poco a buscar el paliativo a lo que sucedió con el caso del pago de los profesores. Mucha gente culpa del aumento del dólar a los profesores, el pago de los profesores, pero la verdad es que eso era un compromiso adquirido y es, vamos a llamarlo así, es un gasto que incluso las empresas privadas tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que pagar su bono vacacional, eso es un derecho del trabajador. Ahora, ¿qué sucede con esto? Buscan fraccionar el pago para evitar una mayor liquidez en la calle. Sin embargo, sabemos las necesidades que tiene el pueblo venezolano. Es difícil que una persona que cuenta con ese aguinaldo para comprarlo de diciembre, para comprar, ya ni siquiera es ropa, para comprar la comida de diciembre, ¿verdad? Quizás algunos para comprar ese regalo que ya saben. Entonces, podrá tener el venezolano la capacidad, incluso no lo puede ahorrar, porque tú lo ahorras en bolívares y sufres la inclemencia de la devaluación, sufres la inclemencia de esa inflación galopante. Pero si decides convertirlo en dólares a través de la banca pública o a la banca privada, ¿verdad? Entonces te consigue con que cuando vayas a retirar los dólares vas a tener que pagar 3% de impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, si no te agarra, el que dice el adagio popular, si no te agarra el chingo, te agarra sin nariz. Por cualquier lado que tú lo vean, el gobierno está metiendo la mano a tu bolsillo, ¿verdad? De paso que te paga fraccionado, ¿verdad? Hay gente que tiene deudas, no va a poder cumplir esos compromisos porque inevitablemente no vas a contar con el pago absoluto, con el pago total, ¿verdad? Sino que vas a tener que buscar, el pago va a ser el mismo, ya sea en agosto, ya sea en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre, el pago no va a variar, el monto va a ser el mismo. Sin embargo, te ves afectado porque lo que vas a recibir no vas a tener el mismo poder adquisitivo para comprar las necesidades que tú vayas a comprar. Claro. ¿Qué significa, Guillermo? Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo en reuniones entre la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno y representantes también de los trabajadores, aunque ayer hubo una protesta porque fueron excluidos también otro grupo de trabajadores que sienten que debieron o deben estar en esa reunión, al final fueron recibidos por los representantes de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos entregaron allí cuatro peticiones fundamentales, ¿verdad? Salario, por supuesto, la no persecución a los trabajadores que precisamente protestan por alguna reivindicación social, en fin. Pero, ¿qué significa que
se estén reuniendo y que en ese momento y desde hace mucho ya el sector privado es quien está pagando los mejores salarios, no los empleados públicos. Y sin embargo, el gasto público sigue generando al país un gran problema, sigue siendo un gran problema. Claro, fíjate, tenemos una producción privada en decadencia. Hoy en día hay negocios que, por supuesto, cada vez que se presentan estas amenazas también hay oportunidades, ¿verdad? Entonces hay negocios que sí han potenciado su producción, pero la mayoría, podríamos hablar un 70% del parque industrial venezolano está siendo afectado. Lo repetíamos, el tema de la luz, el tema del agua, el transporte del personal, afecta la producción, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Fíjate que el gobierno ha sido muy inteligente y ha corrido la arruga. Lo ideal, y lo establece la Constitución Nacional, es que el salario sea suficiente para garantizar alimentación, ropa, vivienda, recreación, estudio. Entonces, eso hoy en día no se cumple, porque con 130 bolívares más, ningún venezolano en Venezuela gana sueldo mínimo. Eso es una mentira, pero es el sector privado el que se ha encargado, si se quiere, de hacer esos ajustes. Todavía está muy por debajo, ojo, de cubrir las necesidades del venezolano. Pero sin embargo, es el sector privado el que o ha dolarizado el salario o mensualmente busca la manera de, todo aumentó, hay que pagarle más al trabajador, entendiendo un poco que si bien es cierto que en la economía la tierra, cuando hablamos de la tierra puede ser la industria o cualquier método necesario para producir, ¿verdad? El capital es muy importante, la tecnología, también el recurso humano viene a ser algo muy necesario. Sin recurso humano no puedes producir. Entonces, el sector privado lo ha entendido y el gobierno ha permitido como que sea el sector privado el que se encargue de ello. Antes se constituía una comisión tripartita para estudiar el tema de los salarios, que era esa comisión tripartita. Una delegación de la CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela, una delegación de Fede Cámaras, donde estaban representantes del Consejo de Comercio, de la Cámara de Industriales, etcétera, ¿verdad? Y el gobierno que hacía el papel de mediador, no de imposición. ¿Qué es lo que sucede ahorita? El gobierno no te consulta a nadie. Bueno, fíjate que conversábamos anteriormente de el proyecto de ley de la armonización tributaria y te consigues con que esa ley ya la aprobaron en primera discusión, falta la segunda, pero nadie ha discutido esa ley. Ni siquiera a los gremios se le ha pasado la ley para que la misma sea comentada. Es importante que la OIT, a la cual Venezuela pertenece, haga presencia en Venezuela y evalúe que los sueldos que actualmente están establecidos en Venezuela, el salario mínimo es insuficiente para que un venezolano objetivamente pueda sobrevivir. Ya, bueno, leo por aquí, Guillermo, una pregunta que nos hace nuestro amigo Constantino y se refiere precisamente a esa ley de armonización tributaria, ¿verdad? Que busca precisamente, de alguna manera, regularizar los impuestos que se cobran a nivel municipal, porque como tú lo decías, habían quejas en algunos municipios, pues cobraban unos impuestos realmente imposibles de pagar y el gobierno quizás con la excusa de poder regularizar ello, se está pues discutiendo esta ley de armonización. Ahora, la pregunta de Constantino se refiere a que no será que el gobierno central pretenda asfixiar a las regiones y municipios y así apuntar una vez más al centralismo con esta ley. Sí, el problema de la ley, como lo conversábamos, incluso creo que lo conversábamos tras cámara, el problema de la ley es que viene a tener un impacto en lo que es la autonomía del municipio. Te consigues un municipio, por supuesto, que el situado constitucional ya se hace insuficiente. Y este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la Cuarta República existía un piso para el situado constitucional, donde ese piso era el 30%, ¿verdad? Uh -huh. Cuando aquí se cambió de gobierno, cuando empezó la Quinta República, ¿verdad? Se cambió esta ley y el situado constitucional ahorita tiene un techo del 20%, hasta el punto que años anteriores ese situado constitucional ha llegado a un 13%, a un 12%, incluso ha estado rozando el 10%. Entonces,
se hace insuficiente para cubrir sueldos y salarios. Y fíjate, anterior de eso, de esto conversamos de eso. Hay una serie de empleados públicos cada día, hay más burocracia, se crean más puestos en tribunales, se crean más puestos en la estructura pública, ¿verdad? Y no hay con qué cubrirlo. Todo depende de la centralización. Si bien esta ley, desde ese punto de vista, afecta la autonomía de los municipios, también no es menos cierto que algunos municipios se han visto contagiados de esa voracidad tributaria, de esa voracidad fiscal, ¿verdad?, del gobierno nacional, y también tenían unas tasas. Bueno, en Barquisimeto, fíjate, se contrató una empresa, Fospuca, para la recolección del aseo urbano, y las tarifas industriales y comerciales eran una barbaridad. Te puedo decir que yo tengo un cliente que la tarifa que le correspondía era $1,182 mensuales. ¿Qué empresa aguanta eso? Hoy en día Fospuca está en Barinas y Barinas está sufriendo lo que sufrió Iribarren. Así es. Fospuca fue desplazada de Iribarren por ese tema, pues, o sea, ya nadie aguantaba eso y eso trajo como consecuencia que muchas empresas cerraron. Esta ley viene incluso a regular esas tasas y todos esos estipendios, ¿verdad?, que cobran los municipios. Entonces, si bien es cierto que por un lado afecta, por otro lado hay que buscar el equilibrio de la ley, ¿verdad?, para que los municipios puedan subsistir, pero también los mismos no excedan su potestad tributaria. Bueno, tenemos que irnos a un nuevo corte. Al regreso, pues vamos a seguir conversando otros temas, incluyendo el político con Guillermo Pérez. Ya venimos con más de Conversación Amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Entramos en nuestro último segmento. Por allí también nos escribe nuestro amigo Agripino, que según su opinión, pues el gobierno quizás está buscando asfixiar, digamos, a aquellos municipios donde los alcaldes no son del partido de gobierno. Y él se refiere a que, bueno, muchas veces los créditos adicionales solicitados por los municipios son otorgados, sí, a los alcaldes del PSV, digamos en este caso, más no a los alcaldes que pertenecen a algún partido de oposición. Bueno, eso ha sido pues un tema de muchos años, no solamente con las alcaldías, sino también con las gobernaciones. Y precisamente hablando de ese tema, Guillermo, tú también has incursionado en la política, por supuesto. Has estado, digamos, en equipos de trabajo que han aspirado a llegar, por lo menos aquí en el Tocuyo, a lo que es la alcaldía del municipio de Morán. Todavía no se ha dado ese momento, pero sabemos que también tienes aspiraciones políticas quizás para un futuro, no muy lejano, pero también las tienes. Tu papá fue un gran alcalde aquí, es muy recordado ese ejemplo incluso para el actual alcalde Félix Linares. Y en esa onda política, Guillermo, se habla de elecciones primarias, de unificación, más no se termina de concretar. ¿Qué crees tú que hace falta para que en la oposición se elija un candidato único, que es lo que mucha gente aspira? Mira, el ingrediente principal que necesitamos en la oposición, y digo necesitamos porque todos los que versamos al gobierno somos opositores, y es algo que todos debemos entender. Aquí no hay nadie más opositor que el otro. Que yo sí soy opositor, que yo soy el verdadero opositor, que el otro es alacrán, que el otro no vale. Aquí todos somos opositores porque todos estamos adversando al gobierno. Y precisamente ese tema de adversar al gobierno debe ser porque no creemos y estamos ya claros, estamos decididos a cambiar este modelo de gobierno. ¿Por qué? Estamos cansados de las malas políticas. Fíjate que tú revisas el presupuesto nacional hoy en día y te consigues que el 40% del presupuesto se va en gasto de defensa de la nación. Un país que no está en guerra, pero te consigue con que el gasto de salud es apenas del 1,80% y el gasto educativo es menos. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ya va.
una infraestructura sanitaria en decadencia, nosotros vamos a privilegiar el gasto militar y no el de salud. Estamos graves allí, ¿verdad? Entonces, nosotros como opositores, primero que nada, tenemos que reconocernos como opositores, porque tenemos 22 años incluso, y hablo de acá en Morán, de acá del Tocuyo, tenemos 22 años coincidiendo en el semáforo, coincidiendo en marchas, coincidiendo en tantas actividades que es curioso que ahorita entonces tú te veas y tú digas, no, es que tú eres, vamos a llamarlo, tú eres de la alianza, tú eres de la mesa opositora, entonces nosotros no congeniamos. La verdad es que aquí tenemos que congeniar todo porque todos tenemos el mismo planteamiento, que es cambiar precisamente la situación del país. ¿Y cambiarlo cómo? Cambiarlo con la capacidad técnica. ¿Qué hace falta acá? Voluntad. Porque si nosotros tenemos la voluntad de dejar atrás, de dejar hacia un lado, ¿no? Las apetencias personales. Fíjate que tú me decías que si yo tengo alguna aspiración, yo actualmente presido COPEI acá en el municipio de Morán. La presido conjuntamente con el abogado Johnny Carrillo, con Agripino Linares, que es el secretario general. Y entonces, pero a mí me lleva esta incursión a la política, bueno, lo llevo en la sangre porque mi papá fue político, ¿cómo no? Pero es la curiosidad de lo que está sucediendo en Venezuela y que tú necesitas una voz crítica que diga lo que, o sea, y que establezca proyectos verdaderamente de cambio. Esto se puede arreglar con mesas técnicas porque aquí hay profesionales capacitados para precisamente revertir esta situación. ¿Qué necesitamos aquí? Como te dije, reconocernos todos. Quizá habrá que hacer una partida dominó o de fútbol para que todos nos veamos, nos abracemos y, cómo no, comernos un mondongo y compartir, que limemos a pereza, porque incluso el hecho de que compartamos no quiere decir que tú estás dejando a un lado tus ideales. Tus ideales tú no los vas a traicionar, sencillamente tienes que reconocer que hay muchas cosas que nos unen, tenemos más cosas que coinciden que las que no coinciden. El día de mañana, este gobierno ha sido eficiente en algo, en dividirnos a nosotros, pero nos pone a pelear entre la misma posición. Y eso nosotros debemos de borrarlo, nosotros debemos de cohesionarlo y enfrentar al verdadero enemigo, que es este planteamiento este planteamiento político que nos hace el gobierno, que por ningún lado tú le ves pie ni cabeza, nos muestra un enemigo interno, nos muestra un enemigo externo. Siempre todo lo que sucede es culpa del enemigo externo, del enemigo interno, pero ellos no. Tienen 22 años gobernando con todos los estamentos del poder. Y sin embargo, ellos no asumen la problemática de la cual ellos mismos son causantes. Hoy en día lo tenemos con el tema de Rafael Ramírez. ¿Quién puso a Rafael Ramírez en PDVSA? Y duró años en PDVSA y defalcó PDVSA, y ahorita, tantos años después, es que el gobierno sale a decir, no, sí, es que lo investigamos y él es un ladrón. Pero ya va, Dios mío, y tú no sabías que él roba, o sea, él siempre andaba con la misma ropita, o qué sé yo, o no conocía al personaje, lo tenías allí y no lo conocías. Que incluso eso pasa en la oposición venezolana. Yo decía, sin tratar de inmiscuirme en los otros partidos, pero yo digo, bueno, ya va. Aquí hay partidos que están peleados, que te consigues con que el presidente era uno, pero o está hoy en día en un ala y el secretario general, su secretario general está en otra ala. Entonces dices, pero bueno, ¿cómo es esta pelea cuando ellos antes eran directivos los dos y coincidían? Ah, bueno, tuvieron diferencias de criterio, pero sin embargo hay que dejar esa diferencia de criterio a un lado, ¿verdad? Y remar juntos hacia lo que queremos, que es salir de esta pesadilla. Para Guillermo Pérez, ¿es factible unas primarias? ¿Cree Guillermo Pérez que deben hacerse unas primarias? Leí unas declaraciones precisamente el día de ayer de un gran personaje de la política, precisamente de COPEI, Eduardo Fernández, el Era Tigre. copellano, porque ahora se dice que es de Unión y Progreso. Así es. Y bueno, Eduardo Fernández decía que ningún candidato, ningún personaje que ha sido elegido en primarias ha sido presidente de Venezuela. Es decir, queriendo decir pues que él no cree mucho en las primarias, cree quizás más bien en la selección de un candidato a consenso. ¿Qué piensa Guillermo Pérez de eso? Mira, es un tema muy difícil el consenso. Eduardo yo lo respeto mucho, lo conozco desde que yo estaba pequeño, porque incluso visitó mi casa
es un gran profesional, es una persona muy estudiada y nosotros nos privamos en Venezuela de tener un presidente de ese tamaño, que estaba preparado para dirigir este país. Pero ¿qué sucede hoy en día? Eduardo no tiene la fuerza para impulsar un consenso y no hay un candidato actualmente en la oposición venezolana que tenga el liderazgo absoluto para imponerse en un consenso. Más allá de eso, fíjate, aquí hay gente que critica los consensos municipales o regionales y van a apoyar un consenso nacional donde se mueven más intereses. Hace falta mucho desprendimiento de la política porque entonces te consigues con que muchas personas que quieren ser presidente de la República, hoy en día hay 21 candidatos. Tenemos a María Corina, tenemos a Capriles, tenemos a César Pérez Viva. Hay una gama grandísima de candidatos. Entonces tú dices, ellos no se van a poner de acuerdo porque cada uno piensa que es el líder, porque cada uno siente que él es la persona indicada. Entonces, aquí hay que decirlo así. ¿Cuál es la única manera de que ellos abran los ojos? Quizás a través de una primaria donde el resultado les pueda ser adverso y decir, bueno, lo que es que tener la suficiente madurez política de decir, perdí, yo voy a apoyar a fulano, ¿verdad? Y lo voy a apoyar sin ninguna clase de ventaja, lo voy a apoyar de corazón, pues, totalmente sincero, porque ese es el otro problema, porque tú dices, lo voy a apoyar, pero ¿qué me vas a dar? Por eso te digo que para llegar a eso tenemos que llegar a un desprendimiento absoluto y, cómo no, emular lo que es la organización que hoy en día tiene el PSUV, porque el PSUV te chequea eso, para el 1 por 10, salieron a votar todos, etcétera. Eso nos hace falta a nosotros los venezolanos. Aquí llega muchas veces el día de la elección y te consigue que fulano, cuando tú vas a llamar, no vamos a decir a tu 1 por 10, pero de repente a tu 1 por 5, a tu círculo cercano, y te consigue que anda para la playa. No, es que ¿para qué? La juventud hoy en día ha perdido quizás ese ímpetu, quizás esa curiosidad política. Está más pendiente del reggaetón, está más pendiente de otras cosas, pero no se dan cuenta de que, hey, allí en la votación, en la política, tenemos el futuro del país. Quiéranlo o no lo quieren. La gente dice, no, es que yo no me intereso por la política porque yo no vivo de eso. Yo tampoco vivo de la política, pero lamentablemente es a través de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Banco Central de Venezuela, que dicta lo que es las políticas económicas del país, lo que son las políticas tributarias y todo lo que tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento del país. Bueno, Guillermo, el tiempo en televisión es corto. Nos quedaron algunos temas por tratar. Bueno, de hecho, esa opinión que tienes tú también la comparte otros personajes políticos. De hecho, cuando Henry Falcón estuvo aquí también en este programa, yo le decía a Henry que si en este momento hiciéramos una nueva elección aquí en el municipio, quizás ocurriría lo mismo que ocurrió en la elección pasada. Yo quiero ser alcalde, yo también quiero ser, yo considero que yo soy el que debe ser alcalde, pero aquel también piensa lo mismo y prácticamente tendríamos los mismos resultados. En el caso de la oposición, tendrían los mismos resultados que se obtuvieron en la elección pasada. Pero bueno, esos son temas que se irán desarrollando con el pasar de los meses y bueno, veremos si se llegan a esas primarias dentro de la oposición. Un placer haberte tenido con nosotros, Guillermo, como siempre, para conversar de todo un poco. Bueno, sí, para mí es un placer, Franklin, estar aquí con usted. Estoy dispuesto a, cuando lo creas conveniente, siempre abierto a esa invitación y, bueno, como lo veníamos conversando, yo te lo decía también en el tema político. Yo nunca pensé, nunca tuve esa aspiración política, no me quita el sueño ni ser concejal, ni ser alcalde, porque incluso yo me formé en el área administrativa, contable, en el área académica, es una pasión que yo tengo, pero uno hereda una cosa también que es la vocación de servir y es necesario que todos tengamos esa vocación de servir al pueblo morandino, al Estado Lara y, cómo no, a la nación también. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos. Juan Juárez, Cruz Montserrat, Henry Lucena y quien les habló, Franklin Mendoza. Los invitamos para el próximo martes, cuando Dios mediante de nuevo estaremos en otra conversación amena. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.